Es tiempo de que Maduro se vaya. La meta es reemplazar la dictadura ilegítima de Maduro con un gobierno de transición legítimo, mientras esperan unas elecciones libres, elecciones presidenciales, que representen a todos los venezolanos. Es hora de que Maduro se vaya. A pesar de que la propuesta hecha por los Estados Unidos de dialogar con el gobierno usurpador de Venezuela para llegar a un acuerdo de tener un gobierno de transición legítimo y que este mismo rechazó, en una nueva declaración Mike Pompeo, el secretario del Departamento de Estados Unidos, señaló que ha llegado la hora de que el presidente en disputa de Venezuela, el señor Nicolás, abandone el cargo y de que los venezolanos puedan celebrar unas elecciones libres y justas. El objetivo es reemplazar el mandato ilegítimo de Nicolás con un gobierno de transición legítimo que pueda celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas para todos los venezolanos. Los comentarios del jefe de la diplomacia estadounidense se producen después de que la semana pasada el gobierno del presidente Donald Trump ofreciera levantar todas las sanciones que pesan sobre Venezuela a cambio de que el gobierno en disputa accediera a la formación de un Consejo de Estado, cuya misión sería convocar a elecciones en un plazo máximo de 12 meses. Pompeo aseguró que tras anunciar la propuesta el pasado 31 de marzo, Washington ha recibido el apoyo de docenas de países que aprueban el marco de trabajo de la iniciativa. Al presentar la propuesta, Pompeo subrayó que entre las condiciones que deben cumplirse para que Estados Unidos acceda a suspender las sanciones contra Venezuela se encuentran la creación de un Consejo de Estado en el que estén representados gobierno y oposición, la futura celebración de elecciones presidenciales y la expulsión de todas las fuerzas de seguridad extranjeras que se encuentran en territorio venezolano. Pero mientras tanto, la situación en Venezuela es terrorífica. Mientras el usurpador Nicolás intenta resistirse en el poder hasta las últimas consecuencias, los venezolanos ya no solo buscan sobrevivir al diario a la dificultad humanitaria, sino que ahora ruegan no infectarse con Coronaplus. Si el sistema sanitario del país pasaba por su peor momento, ahora, con el avance del brote, los hospitales colapsarán, pues no están preparados para soportar una gran masa de infectados. Al mismo tiempo, Nicolás y la cúpula del gobierno usurpador siguen minuto a minuto los pasos de Estados Unidos y la comunidad internacional, luego de que el Departamento de Justicia norteamericana presentara cargos de narcoterrorismo contra el tirano Nicolás y su entorno. La propuesta de Washington de un gobierno de transición fue rechazada por la usurpación, lo que indica que Nicolás, Diosdado Cabello y compañía no están dispuestos a negociar. En un primer momento, Nicolás presumió de haber sido Venezuela, uno de los primeros países en la región en aplicar el confinamiento preventivo y buscó mostrar control ante esta situación. Sin embargo, el brote dejó al descubierto una vez más la alarmante dificultad que atraviesa el sector sanitario en el país. Además, la usurpación no dejó de lado su política de persecución y amenazas, porque ya está demostrado que secuestró y amenazó a médicos y periodistas que denunciaban las condiciones de los hospitales. El sistema de salud apenas funciona. El Índice de Seguridad Sanitaria Mundial, elaborado por la Economic Intelligence Unit, posiciona su preparación para una epidemia increíblemente en el puesto 176 entre 195 países. La mitad de sus 306 hospitales públicos no tienen máscaras faciales y ante la falta de pruebas y el seguimiento de los contactos, la enfermedad se extenderá. Solo tenemos agua corriente para la mitad del día, graficó un médico del principal hospital público de la ciudad de San Felipe, capital del estado de Yaracuy. En los últimos días, el gobierno usurpador anunció que había llegado al país una donación de ayuda proveniente de China para hacer frente al brote. No obstante, ese médico indicó que los insumos no han llegado al hospital. El hospital estatal El Algodonal, uno de los mejores de la capital, no cuenta con ambulancias ni morgue que funcione. Además, durante la mitad de la semana no hay agua ni electricidad. El pasado 30 de marzo, allí y en esas condiciones estaban siendo tratados 2 pacientes con Coronaplus. El presidente interino Juan Guaidó alertó que el brote podría provocar una catástrofe en el país, por lo que pidió una vez más a las Fuerzas Armadas a permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero una vez más el ejército se negó a colaborar.
La escasez de combustibles es otro de los graves problemas que sufren los venezolanos, como ha ocurrido desde la llegada de Nicolás al poder. La usurpación entregó el control de la distribución de gasolina al ejército, pero la realidad indica que la cúpula militar aprovecha la situación para vender la gasolina en el mercado negro, como lo ha venido haciendo también con los alimentos. Un cierre nacional impuesto por el gobierno el 17 de marzo se sumará a los efectos de la caída de los precios mundiales del petróleo. Las remesas de los venezolanos que viven en el extranjero están cayendo. Las exportaciones de oro e incluso de narcotráfico están estancadas. Aunque en público Nicolás transmite confianza y una realidad que no es tal, el usurpador venezolano conoce esta situación. Por eso, el pasado 15 de marzo apeló al Fondo Monetario Internacional, a ese organismo al que ha responsabilizado de todos los males en los países de América Latina, para solicitar una ayuda de $5.000 millones. Rápidamente, y como era de esperarse, el fondo se negó porque no reconoce a Nicolás como el presidente legítimo. Además, Venezuela tiene menos margen que otros países latinoamericanos para pedir préstamo para suavizar los efectos de la crisis. Para muchos, la llegada del Corona Plus representaba para Nicolás una bocanada de aire, pero no fue así. La presión internacional sigue a la orden del día, incluso más que nunca, luego de los últimos pasos de Estados Unidos. Sin embargo, Washington ofreció retirar las sanciones y una salida decente de la usurpación por medio de un gobierno de unidad que conduzca a elecciones libres y transparentes. Pero esto no fue aceptado por la usurpación. Apenas unas horas después de que la usurpación emitiera un comunicado asegurando que no aceptarían ningún tutelaje de actores extranjeros, Donald Trump anunció la operación antidrogas más grande de Estados Unidos en Occidente. Esto solo unos días después de que el fiscal general norteamericano William Barr presentara cargos contra Nicolás y los principales funcionarios de la usurpación por narcoterrorismo. El fiscal aseguró que la usurpación desde la llegada de Chávez al poder fundó una organización de narcotraficantes llamada Cartel de los Soles, por una insignia en los uniformes del ejército. De acuerdo al Departamento de Justicia norteamericano, este grupo criminal, en alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, intentó inundar a Estados Unidos con cocaína. Recuerden que los discos informativos descubiertos en una redada en un campamento de estas Fuerzas Armadas en Ecuador en 2008 supuestamente revelaron contactos entre el grupo y el gobierno de Chávez, en el que Nicolás era ministro de Relaciones Exteriores. En otros cargos, se afirma que Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, conspiró para transportar cocaína en aviones registrados en los Estados Unidos, desde Venezuela hasta América Central. No hay duda de que existe una corrupción generalizada y una penetración del Estado venezolano por parte del crimen organizado, en particular. La situación para los venezolanos, aquellos que con la esperanza de encontrar un nuevo futuro en Colombia, hoy todo se les complica, debido a las medidas impuestas por el gobierno colombiano para enfrentar el brote de Corona Plus. Muchos tomaron la decisión de regresar a su país. Con sus maletas a cuestas y en grupos de a 2 o 3, pero también hasta de 10, caminan las familias venezolanas en Bogotá. Algunos con niños y hasta bebés de brazos transitan por las vías que conducen a las salidas de la ciudad. Voy a Venezuela, venimos de acá, somos de acá de Soacha. Por cuestión de trabajo y como no tenemos cómo sustentarnos, pues nos tocó devolvernos. Todos ellos afirman que la crisis del COVID-19 los obligó a volver a caminar, pero esta vez no huyendo de Venezuela, sino tratando de regresar. Pero ¿cómo harán para llegar hasta el vecino país si no hay transporte intermunicipal? Ellos tienen claro a lo que se enfrentan. Pues caminando, como sea. O sea, hoy esperan llegar hasta donde Hasta donde nos alcanza. Los pasos fronterizos permanecen cerrados, así que para las autoridades migratorias, aunque estas familias logren llegar caminando a las fronteras, no podrían pasar a Venezuela. Jorge Rodríguez, uno de los jerarcas de la usurpación, indicó que factores de poder colombianos tratan de filtrar paramilitares, aprovechándose de la gran masa de migrantes que retornan a Venezuela. Esto fue lo que dijo. Factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela.
como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del Sistema Integrado de Policía y está comparándose con el archivo de Interpol. Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Check this out. Uno de los 3 paramilitares fue entrenado en el campamento en Riohacha, donde recientemente se desmanteló una operación planificada desde Colombia con apoyo de Estados Unidos. Intentaban ingresar este lote de armas incautadas, que serían introducidas por la frontera colombo-venezolana para asesinar al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno. Los insultos hacia el presidente norteamericano Donald Trump por parte de Nicolás no cesan. Nuevamente dejó ver su punto de vista por la última arremetida de Trump hacia el gobierno chino. Ayer recibió un ataque infame por parte de Donald Trump en la desesperación de la improvisación, del fracaso de Donald Trump frente al coronavirus. No le ha dado otra cosa que atacar a China. China la solidaria, China la que está ayudando a más de 130 países. No le ha tocado otra cosa a Trump que atacar al director general y a la Organización Mundial de la Salud, amenazarla con una extorsión. O es un extorsionador profesional, Donald Trump, un chantajista profesional, chantajea y extorsiona con el dinero que Estados Unidos tiene la obligación de donar a la Organización Mundial de la Salud. En el momento preciso que más dinero, más apoyo necesita la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia más pavorosa que se haya conocido en los últimos 100 años. ¿Le parece propio de una persona que sea jefe de un Estado, como el gobierno de Estados Unidos? ¿Le parece una reacción equilibrada? ¿Le parece una reacción justa? No, Venezuela rechaza los ataques contra la Organización Mundial de la Salud y pide el apoyo de todo el mundo al director general Tedros y a la Organización Mundial de la Salud. Y le damos el agradecimiento por adelantado, por todo el apoyo que nos están dando. El señor Nicolás afirma que existe un pequeño grupo que no respeta la emergencia de salud que vive el mundo para supuestamente agredir a Venezuela y además hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a estar atentos. Sigue habiendo mezquindad en un pequeño grupo de políticos al servicio del norte y de Colombia. Sé lo que digo, sigue habiendo una gran mezquindad y un pequeño grupo que actúa con mucho odio, con mucho cálculo, queriendo que a Venezuela le pase algo malo. Hay un pequeño grupo bravo, muy molesto, porque Venezuela está saliendo adelante con este tema del coronavirus. Hay mucha mezquindad y envidia en el norte, en Colombia y en este pequeño grupo de politiqueros de la derecha. Lo hay. Mezquindad, envidia, odio, un cóctel nocivo, diabólico, que puede destruir a cualquiera desde el punto de vista moral. Y calculan cómo hacerle daño a Venezuela. No respetan la pandemia, no respetan la Semana Santa, no respetan nada, no se respetan ni a sí mismos. Por eso le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las Unidades Populares de Defensa Integral y al pueblo de Venezuela, vamos combatiendo al coronavirus, pero ojo pelado. ¿Ustedes me entienden? A buen entendedor, palabras claras. Alerta pues, cuidemos la paz, la unión, la fraternidad. Cuidemos la salud del pueblo de Venezuela. Y frente a esta minoría ciega y llena de odio, de mezquindad, de envidia, unión nacional, unión espiritual en la oración, unión en la oración, unión en la acción para seguir avanzando. Venezuela querida, Venezuela amada, tenemos el apoyo del mundo. Venezuela sí se puede. Adelante pues, que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias por su ayuda. Ahora vamos a Ecuador, porque la justicia de este país emitió sentencia contra el expresidente de la nación, Rafael Correa, la cual lo inhabilita políticamente para las próximas elecciones. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador se pronunció. El tribunal ha resuelto emitir en contra de Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de cohecho agravado, y su sentencia fue de 8 años y una suspensión de las actividades políticas por 25 años.
Sin duda, es una situación y una decisión que ha generado varias críticas, sobre todo a los sectores afines del correísmo, que insiste en que esto se trata de una estrategia del gobierno para distraer la atención de lo que verdaderamente ocurre en Ecuador. Lo que se viene anunciando frente a esta crisis sanitaria en la ciudad de Guayaquil y la ausencia de ayuda del gobierno, sobre todo en el protocolo de levantamiento de cuerpos que han venido denunciando los familiares que han sufrido pérdidas.